Hola, mi nombre es Katia Zuleima Ducarretana. Este es el equipo azul y ahora vamos a hablar sobre los derechos de autor. Los derechos de autor son un conjunto de normas jurídicas que un autor obtiene al hacer una creación de una obra literaria, científica, musical, artística o didáctica, esté publicada o inédita. Los derechos de autor iniciaron en 1710 cuando la reina Ana lo propuso e hizo una lucha para que estos iniciaran. Los derechos de autor proceden de una rama llamada propiedad intelectual. La propiedad intelectual es un conjunto de normas que da derechos a cualquier creación humana que ésta se dé, y entonces le da como derecho de autor, pero a toda creación. La propiedad intelectual se divide en dos partes. Se divide en propiedad industrial y en derecho de autor. La propiedad industrial es el derecho que tienen los creadores de nombres de empresas o creaciones comerciales y todas las cosas que tienen más que ver como industrial. En cambio, los derechos de autor son los que se dan en obras artísticas, literarias y musicales, etc. Obras protegidas por el derecho de autor. El derecho de autor protege muchas obras como libros, folletos, obras musicales como sin letra, obras artísticas, obras fotográficas, obras de arquitectura, obras de enciclopedias o muchos libros acumulados como son las enciclopedias, y obras de todo tipo que sea científico, artístico o musical o literario. Los derechos protegidos por el derecho de autor son dos tipos: derechos patrimoniales y derechos morales. Los derechos patrimoniales son los que tiene un titular. El titular casi siempre es el autor, aunque a veces el autor cede sus derechos patrimoniales a otras personas, ya sea vendidos o regalados o algo así. Los derechos patrimoniales son los derechos a decidir el uso que se le va a dar a las obras. Estos son algunos de los derechos patrimoniales: derecho de reproducción, distribución, alquileres e importación; derecho de interpretación, ejecución pública, radiodifusión y comunicación al público; y derecho de traducción y adaptación. Por otro lado, los derechos morales los tiene únicamente el autor. Estos no pueden ser cedidos a otras personas. Los derechos morales son los que tiene el autor, que no puede permitir, que puede exigir a no ser permitido que modifiquen, distorsionen o hagan algo con su obra. Sí la pueden vender, distribuir, pero no la pueden modificar si el autor no lo permite. Aunque la obra ya sea vendida a otras personas, los derechos morales siempre serán del autor y él siempre podrá exigir que no modifiquen su obra. Los derechos de autor tienen una vigencia. La vigencia es hasta algunos años después de la muerte. En la mayoría de naciones son 50 años después de la muerte. En otras naciones es hasta que muera el autor, y ahí. En otras naciones es más de 50 años. Por ejemplo, en Europa son 70 años después de la muerte, y en México son 100 años después de la muerte. Y después de eso
esos años después de la muerte, aparte de tener los derechos, si, así como los derechos patrimoniales, si pertenecían al autor, proceden a ser de los herederos. Bueno, los derechos de autor son muy importantes porque nos permiten llevar un control sobre nuestras obras y no permitir que otras personas se apoderen de ellas o las cambien, las modifiquen y que no nos den un mérito a nuestras obras. Por eso los derechos de autor son muy importantes y muy eficaces. Muy buenos días, mi nombre es Ángeles González y hoy voy a hablar sobre los derechos de un autor. Prácticamente los derechos de un autor, como daba a entender en lo que fue la clase, teníamos que son los derechos que tenemos al crear un libro o alguna frase y que vaya a nuestro nombre, y como daban explicaciones que recordaban y compartían la misma frase teniendo su nombre arriba o su firma o darle por hecho. Entonces lo que te dialogaba que era tu idea. Entonces un derecho de autor es eso, el autor de esa firma o de esas letras puede llegar a demandar a la persona que está compartiendo sus datos sin ponerle derechos de él. Son sus obras protegidas. Prácticamente todo lo de un derecho de autor es muy interesante. Más en lo que es la clase que estamos viendo ahorita. Entonces son sus obras protegidas por un derecho de un autor. Entonces voy a hablar un poco. También es desde un punto de vista de protección de derecho de autor, del término de obras literarias y artísticas. Todo tiene que tener ese término por lo que leía, que de obras literarias y artísticas. Entonces comprende toda obra original que independientemente de lo que valga desde un punto de vista literario o artístico, las ideas plasmadas en las obras no pueden ser necesarias, no pueden y no deben ser necesariamente originales, no que deben ser creación original de un autor. Entonces es la forma de expresión de las mismas personas. Entonces también se puede decir que son obras dramáticas o obras dramáticas y dramáticos musicales. También obras coreográficas, de pantominas y composiciones de músicas con o sin letra. Entonces eso también puede ser un derecho de autor adquirido ahí. Entonces sus obras, cuando habla de obras coreográficas, son muy importantes, ya que hasta estas obras tienen su derecho de autor. Bueno, esto es lo que voy a hablar yo. Espero que les haya gustado. Pasen un lindo día. El derecho del autor. El derecho del autor es un conjunto de normas jurídicas y principios que afirman a los derechos morales y patrimoniales que la ley les concede a los actores. Esta ley se inicia desde 1710. Fue creada por Esta fue decretada por el estatus de la reina Ana, ya que se reconoce como los derechos del autor son uno de los derechos humanos fundamentales en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta ley fue que el autor iba a tener 14 años de seguridad para su publicidad y después, sobre el que pasó el tiempo, se alargaron a 28 años, y antes de que los actores publicaran sus contenidos, antes de la fecha aplicada, que fue en 1710, les dieron un plazo de 21 años a partir de la fecha que establecieron. Y eso fue porque una vez hubo un caso
de Ronald y Brown, que fue que esto lo definieron sobre votos que quedaron 21-11. Gracias. Esta ha sido nuestra exposición. Espero les haya ayudado a aprender un poco más sobre el derecho de autor. Gracias por su atención.